Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Aquel día cuando llegó la noche le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó, ¿qué dice? Diga conmigo, una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que, ¿qué pasaba? Ya se anegaba, ya se hundía. Sin embargo, dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, durmiendo con una almohada, ¿no? Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, ¿qué dice? Reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron, ¿qué dice? Con gran temor, y se decían el uno al otro, digámoslo juntos: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En los evangelios hay dos relatos de dos situaciones que tienen que ver con momentos o ocasiones en los cuales los discípulos de Jesús se enfrentaron con una gran tormenta o con una tormenta en el mar. Fueron dos. Más allá que los evangelios, cada una de esos relatos, cada uno lo cuenta o lo relata de una manera, alguno un poco diferente en detalle, y no porque sea diferente la historia, sino que un evangelista da un detalle que otro evangelista no lo da de esas experiencias, pero en realidad fueron dos. Una de ellas, dice, fue cuando, terminado el día, Jesús le dijo a los discípulos: crucen ustedes al otro lado, y ellos se suben en la barca y salen, y dice que a mitad de la noche vino un viento fuerte, contrario, y no podían avanzar, y mientras que avanzaban, dice, no podían llegar a la otra orilla, y de pronto vieron a Jesús caminando sobre las aguas. ¿Cuántos se acuerdan de este pasaje, verdad? Viene Jesús caminando sobre las aguas, y Pedro le dice: Señor, si eres tú, di que vaya yo a ti sobre las aguas. Y Jesús le invita a Pedro que camine sobre las aguas, y Pedro se baja de la barca y comienza a caminar sobre las aguas, y conocemos la historia, que le falló la fe y allí se estaba hundiendo, y Jesús lo toma del brazo, de la mano, y dice, y luego entraron en la barca, y dice, y hubo una total calma. Y siempre hablamos de, cuando hablamos de esa historia, decimos de lo maravilloso que es tener a Jesús en nuestra barca. Lo diferente que es cuando tenemos a Jesús con nosotros, y cómo el Señor transforma, cómo el Señor cambia los vientos, cómo el Señor calma todas esas tempestades, esos problemas. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir: mi vida cambió cuando el Señor entró en mi corazón? Cambió. Y uno dice: fue tremendo esto, pero hay otra realidad, y aquí lo hemos leído, otro de los casos donde se levantó una gran tormenta, pero ahora con Jesús en la barca. No se trata que el problema era que Jesús no estaba en la barca. Ahora se levanta una tremenda tormenta, y es más, si usted compara una tormenta con la otra, fue mucho más complicada. Por el relato fue mucho más tremenda esta segunda tormenta que la primera. Y usted dice: ¿cómo es posible? La primera, Jesús no estaba en la barca, pero y ahora Jesús en la barca, y un tremendo problema de esto, una gran tempestad. Hermanos queridos, ¿cuántos de los que están aquí han tenido problemas aún con Jesús en su vida? Es una verdad. Y muchas veces los problemas son más grandes. Algunos hermanos hace unos días atrás me decían: hermano, estoy pasando un problema tan grande que nunca en mi vida lo había tenido. Y uno dice: wow, entonces un problema más grande de antes de conocer al Señor.
Ahora uno dice, ¿cómo es posible? Estos discípulos entraron en la barca, no por decisión de ellos, sino que lo hicieron por obedecer a Jesús. Jesús fue el que le dijo, vamos al otro lado. Y se sentó en la barca con ellos, y no solamente estaba allí con ellos, sino que dice, les acompaña en el barco. Era una orden del Señor, y los discípulos podían decir, este es el viaje más seguro. Sin embargo, la tempestad vino, y quizás usted dice, esta es la etapa más segura de mi vida, porque ahora tengo el Señor, ahora decidí seguir al Señor. Ahora muchas tempestades vinieron sobre mi vida, muchas consecuencias negativas de haber vivido en pecado, separado de Dios, pero ahora he decidido seguir al Señor. Ahora el Señor está conmigo y ahora tengo garantía. ¿Y esto es cierto? Claro que sí, hay garantía. Pero no significa que no vengan las tormentas, y no quiere decir que todavía quizás tengas que enfrentar una tormenta de las más grandes. Y quizás en esta mañana has llegado acá a la casa del Señor viviendo una tormenta muy grande en tu vida. Quizás es en la economía, quizás es en la salud, quizás no sé cuál aspecto de tu vida, pero te das cuenta que allí es una tormenta dura, fuerte. Un conflicto que podríamos decir humanamente, esto no debería ser así, porque el Señor está con nosotros, está conmigo. ¿Por qué me pasan estas cosas? La palabra del Señor nos anima a mirar las cosas de otra manera. Si hay algo maravilloso que tiene la palabra de Dios, es que nos ayuda a centrarnos en la vida. Nos ayuda a mirar las cosas no humanamente, no con nuestro ojo reducido, humano, sino nos permite, la palabra de Dios nos permite ver la vida desde la perspectiva de Dios. Y esto es maravilloso. En Santiago capítulo 1 dice que no os amedrentéis cuando estéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia, y allí sigue nombrando un montón de cosas. Está diciendo, hay ciertos beneficios de que vengan las pruebas. Hay razones para que vengan las pruebas, y las pruebas, si las miramos desde la perspectiva de Dios, podemos verlas positivamente y podemos ver los resultados positivos que traen a nuestras vidas. Y no es fácil ver esto, pero sin embargo las pruebas, como digo, estas situaciones difíciles, estas tormentas, aún con el Señor en nuestra vida, nos permiten, mire lo que le digo, desarrollar y utilizar recursos extraordinarios que Dios nos ha dado. ¿Cuántos de los que están aquí saben y creen que Dios tiene recursos extraordinarios? Sí, tendrá recursos. Si es posible que Dios haya puesto la tierra a funcionar y ciertas leyes naturales, ¿verdad?, que hace que la tierra funcione a cierta velocidad, como decíamos hoy de la inclinación del eje de la tierra, y podríamos mencionar un montón de otras verdades y realidades de esa creación tan extraordinaria de Dios. Si Dios hizo las cosas de esa manera, ¿cómo no va a tener también recursos? Claro que tiene recursos muy especiales. Pero estos recursos no están solo en las manos de Él, sino, dice la Biblia, que son recursos que están al alcance de nosotros. Es decirle, Dios tiene recursos que están a tu alcance. Decirle que tenés al lado. Dios tiene recursos que están a tu alcance. Y en esta historia nosotros nos vamos a dar cuenta en esta mañana de 3 recursos extraordinarios que Dios ha puesto en nuestras manos, que Dios había puesto en las manos de los discípulos. El primer recurso es el recurso de la oración insistente. El primer recurso, la oración insistente. La oración es un recurso que Dios nos ha dado a todos. Todos pueden orar. Todos. Hay veces personas que dicen, a ver, pastor, ore usted por mi necesidad, usted que está más cerca de Dios. Muchas veces nos dicen, ¿no? Ore usted, líder, que está más cerca de Dios, y como que Dios escucha a uno y otros no. Decirle al que tenés al lado, Dios nos escucha. Todos tenemos la posibilidad de orar. Todos tenemos la posibilidad de orar a Dios. Todos podemos hacerlo. Es una característica que Dios nos ha dado a nosotros, los seres humanos. Dios creó tantas cosas, Dios creó tantos seres vivos. Dios ha creado las plantas, Dios ha creado los animales, ha creado las aves, pero ninguno de ellos puede orar.
¿Alguna vez vio alguna gallina orando? Uno dice, no, porque los pájaros cantan, alaban a Dios. Mire, ellos no son racionalmente conscientes de lo que están haciendo. Pero Dios te ha dado a ti y a mí una capacidad de orar con conciencia, de hablar con Dios. Esto es una capacidad para todos. Ninguno puede decir, yo no puedo orar, yo no tengo esa posibilidad de hacerlo. Todos tenemos esa posibilidad de orar y hablar con Dios. La Biblia dice que esa oración, el hablar con Dios, es un recurso extraordinario. Es un medio que Dios nos ha dado para comunicarnos directamente con el Creador. Y mire, vivimos en la época de la comunicación. Vivimos en la época donde nos sorprendemos de la tecnología. Yo no sé si usted está tan sorprendido como yo de lo que es la comunicación. Y a veces no solamente nos sentimos sorprendidos, sino abrumados por los nuevos métodos de comunicación, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, tener un teléfono, no hace mucho, ¿no? Tener un teléfono no era cosa tan sencilla, era un bien de los ricos. Hoy por hoy no solamente podemos tener un teléfono, hoy por hoy podemos tener un teléfono que en lugar de un teléfono es una computadora, por así decirlo, ¿verdad? Porque tiene todos los medios por el cual usted puede hablar, no solamente hablar con una persona al instante, sino que puede ver a la persona desde tan lejos. Y lo hace de una manera tan perfecta. Solo falta que inventen algún aparato donde usted pueda sentir el aroma también. Faltaría eso. Pero hoy por hoy es tan sencillo la comunicación, es tan extraordinaria la comunicación. Pero mire, todos estos elementos nuevos que hoy por hoy se construyen no pueden compararse con este medio tan antiguo, tan conocido, que Dios ha puesto al alcance de cada individuo, que es la oración. Porque usted de pronto no puede comprarse el iPhone, no sé, número tanto, no sé cuál es el último que salió. 9, dice alguno, ¿no? 10, gritó otro de allá, no sé si está más adelantado que otro, ¿no? Quizás usted no puede comprarse el último aparato de comunicación y usted dice, estoy sesgado, estoy limitado por mis recursos. Mire, querido hermano, la oración está al alcance de todos. Usted sea viejo, sea joven, sea rico, sea pobre, no importa la condición en la cual usted esté viviendo. Es más, dice la Biblia, sea usted un justo o un pecador, Dios lo escucha. Y usted dice, pero ¿cómo? Si la palabra de Dios dice, y Dios no escucha a los pecadores, como dice allí en San Juan capítulo 9, cuando vinieron los discípulos de Jesús, los fariseos, y le dijeron a Jesús, y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero cuando nosotros miramos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que eso no es cierto, que muchas veces Dios está dispuesto a escuchar a los pecadores, si su oración es conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces dice, pedimos y no recibimos porque no pedimos conforme a los propósitos y la voluntad de Dios. Y esto es válido para todos, pero también nos damos cuenta por las Escrituras que cuando nosotros pedimos conforme a los propósitos y la voluntad de Dios, no importa si sos un pecador, no importa si sos justo, no importa lo que hayas vivido, Dios escucha, porque lo que hace la diferencia es si tú estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Usted dice, ¿de dónde saca eso? Nosotros tenemos la historia del tocayo en la Biblia. Cuando digo el tocayo, Jonás. ¿Se acuerdan la historia de Jonás? Iban hombres impíos que no conocían a Dios. Y allí se viene aquella tormenta tremenda. Y aquellos hombres que estaban allí desesperados por aquella situación, empezaron a rogar a sus dioses que intervinieran. Y viene a Jonás acostado en el barco durmiendo. Decía, levántate, Aragán, todos estamos orando, todos estamos pidiendo en esta situación, clama por tu Dios. Y Jonás le dice, yo que voy a clamar por mi Dios y yo sé que esto está pasando por mi desobediencia. Y a veces no queremos orar porque sabemos que estamos mal, ¿no? Sabemos que no queremos orar porque tenemos esa picardía de saber que no estamos haciendo las cosas bien y tenemos muchas veces temor de acercarnos a Dios en oración. Pero Jonás perfectamente podía orar a Dios.
Y los hombres, dice, cuando Jonás le cuenta su situación, aquellos hombres oraron a Jehová y le dijeron: Señor, no queremos hacer algo injusto, pero aquí va, lo tiraron al agua. Y oraron y Dios respondió. Tenemos muchos casos en la Escritura de gente que no era parte del pueblo de Dios, como aquella mujer sirofenicia, y clamó a Jesús y escuchó y recibió respuesta de Dios. Y entonces decimos que cuando un pecador se arrepiente, Dios escucha su oración. Aunque haya sido un pecador, no importa su injusticia, no importa cómo haya sido su vida, cuando a través de la oración encauzamos la oración conforme a la voluntad de Dios, esto es un recurso que está al alcance de todos. Decirle al que está al lado: está a tu alcance. Los discípulos, en medio de esa crisis, ellos comenzaron a clamar a Jesús y le dijeron: Jesús, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dígame si las pruebas no nos llevan a orar. Los que conocemos la palabra de Dios sabemos que muchas veces las pruebas nos llevan a orar, nos llevan a buscar de Dios, pero lamentablemente muchas veces no oramos al Señor, no estamos dispuestos a clamar a Dios. Pero la oración es algo poderoso. Mateo capítulo 18 versículo 19 dice: otra vez os digo que si dos o de vosotros se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre. Y no le dice: le estoy diciendo, dice: otra vez se lo digo, como diciendo: yo ya se lo dije antes y se lo vuelvo a decir. Y estoy seguro que Jesús estaba dispuesto a decirlo todas las veces que fuera necesaria. Si te pones de acuerdo y orás, Dios va a responder. O la pregunta es: en medio de tu problema, en medio de la dificultad, en medio de la crisis, ¿estás orando al Señor? ¿Estás clamando al Señor? Por eso estás peleando en oración. La Biblia dice allí también en Lucas capítulo 18, del versículo 7 al 8, habla de la historia de una mujer viuda que venía día a día ante un juez injusto, clamando: hazme justicia de mi adversario. Dice que este juez injusto, que no temía a Dios ni a hombre, un hombre perverso, llegó a decir: bueno, no sea que esta mujer, esta viejita, me aburra, me hasté y me agote la paciencia y un día haga algo que no debo, vamos a hacerle justicia a esta doña. Y Jesús dice: si este hombre injusto, dice, oíd lo que hizo este juez injusto, ¿cuánto más vuestro Padre hará con aquellos de sus escogidos que le buscan día y noche? ¿Cuántos de los que están aquí saben que son escogidos del Señor? Decirle que tenés al lado: sos un escogido de Dios. Si no, no estarías aquí. Sin merecerlo, pero Dios nos ha escogido. Sin merecernos, Dios nos ha rescatado. Con todos nuestros conflictos, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras limitaciones, Dios nos ha escogido. Dios nos ha elegido para que seamos un seguidor y un discípulo suyo. Y dice la palabra: siendo escogido de Dios, es decir, no siendo un escogido de Dios, siendo simplemente un ser humano, tenemos la oportunidad que Dios nos escuche. Cuanto más siendo un escogido de Dios, cuanto más habiendo sido gente de Dios. Si sos gente de Dios, Dios escucha tu oración. Decirle al que tenés al lado: tenés que orar más, tenés que pedirle al Señor, tenés que rogar al Señor. Muchas veces me sorprende cuando, y no debería hacerlo porque siempre pasa lo mismo, cuando uno habla con personas que están pasando crisis y uno le dice: ¿cuánto has orado por esto? Bueno, algo he orado. Pero muy pocas veces uno puede escuchar: sí, estoy orando intensamente por esta situación. Y a veces estamos orando intensamente ya cuando, como dice, el fuego se incendió, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice: orad sin cesar. En otras palabras, esta herramienta que Dios nos ha dado es una herramienta para desarrollarla. Decirle conmigo: hay que desarrollarla.
Hay que aprender a orar, hay que buscar, hay que estar en la presencia del Señor. Y qué lindo cuando aprendemos esa disciplina de ponernos 2 o 3 de acuerdo. Me alegra de esto es extraordinario. Recuerdo cuando años atrás estábamos en un pueblito en el medio del campo. Los hermanos se empezaron a juntar para orar de manera tan natural. Pasaban por su casa, un vecino por la casa del otro, y oraban por el vecino de al lado, oraban por los distintos problemas. Y hermanos, fue un avivamiento del poder de Dios, todo lo que Dios hizo a través de la oración. Hermanos, no necesitamos grandes, ser grandes teólogos. No necesitamos tener tantos años en el Evangelio para que Dios escuche nuestra oración y la responda. La oración es una herramienta extraordinaria. Los discípulos clamaron a Jesús en el medio de la prueba. Y como te digo, quizás estás en el medio de la prueba, estás en el medio de un ventarrón en contra en tu vida, pero sepas que este es el tiempo para poner en práctica la oración insistente delante de Dios. Pero hay un recurso aún tremendo, más tremendo que Dios nos ha dado. Y es la fe sincera. Decí conmigo, la fe sincera. No solamente la oración. Cuando la oración va acompañada de fe, ¿cómo cambian las cosas? Una es la oración de desespero. ¿Cuándo han hecho una oración de desespero a Dios? Pero qué tremendo y qué diferente es la oración de fe. La oración que va acompañada de fe. Y cuando hablamos de fe, la Escritura dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos de los que están aquí saben que cada mañana amanece? ¿Cuántos de los que están aquí se desesperan cuando está de noche y no amanece? Y usted dice, ¿será que irá a amanecer el día o no? ¿Cuántos están en duda de que vaya a amanecer? Algunos me miran y dicen, pastor, sería una tontera. Porque tenemos la certeza que aunque esté oscuro y aunque sea la noche más intensa, sabemos que pasa la hora, va a llegar minutos más, minutos menos, va a amanecer. El sol va a llegar a nuestras vidas. Y esa fe, esa convicción que uno tiene de que eso va a pasar, de que va a amanecer, nos hace estar tranquilos de que viene otro día, que el día va a llegar. Y a eso se refiere la Biblia cuando habla de la fe. Es esa certeza que vamos a recibirlo de Dios, lo que Él tiene para nosotros. El desarrollo de la fe dice que la fe es la certeza de lo que esperamos, es la certeza de que vamos a recibir, esa convicción de lo que no vemos, pero que lo vamos a recibir. Y es más, la Biblia dice que la fe es tan tremenda, es un recurso tan tremendo, que no importa lo pequeño que sea, es suficiente. Tanto es así, dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diría a esta montaña, muévete y métete en el mar, y eso ocurriría. Y uno dice, wow, vamos a salir moviendo montañas. Pero se refiere de alguna manera el poder que tiene un poquito de fe. Pero la preocupación de Jesús era, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiera Dios que sí. Quiera Dios que el Señor pueda hallar fe en esta mañana en tu corazón. Desarrollar la fe. Cuando los discípulos vinieron corriendo a Jesús desesperados y clamando y diciendo, Señor, es que no tienes cuidado de nosotros, es que te olvidaste de nosotros, no te das cuenta que nos vamos a hundir. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué estás así amedrentado? En Lucas, la misma historia, en Lucas 8, dice, ¿cómo no tenéis fe? En otras palabras, si yo estoy aquí, ¿por qué estás desesperado? Y la pregunta en esta mañana, si tú te entregaste al Señor y el Señor está contigo, ¿por qué estás desesperado? ¿Por qué perdés el control? Porque has perdido la fe. La falta de fe nos descontrola. Y no solamente nos descontrola a nosotros, sino que descontrolamos a todos los que están al lado nuestro. Un hermano decía, yo me agarro con mi esposa. Mi esposa se agarra con el hijo mayor, el hijo mayor con el más chico y el más chico con el gato, porque ya no queda más nadie, ¿no? La fe
la falta de fe nos descontrola. Cuando allí la Biblia habla de Eliseo, ¿se acuerda de Eliseo? Cuando se amaneció el día, dice, y estaban rodeados por el ejército enemigo, los sirios habían venido a buscar a Eliseo, el profeta. Y el empleado, el criado, corría para allá y para acá y decía, ¡ay! ¿Qué vamos a hacer? Mira, jefe, mira, están ahí, están todos armados. Y Eliseo estaba más calmado que una lechuga, en una total paz, en una total calma, porque la fe nos permite mirar por encima de los problemas. La fe nos permite mirar con ojos espirituales. La fe es lo que nos permite mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. La fe nos permite ver esos recursos que Dios nos ha dado tan maravillosos. ¿Por qué el mundo se desespera? Porque no tiene los recursos, no tiene la visión, o los recursos están allí, pero no tienen la fe que les permite ver lo que está al alcance de ellos. Pero si tú eres un hombre, una mujer de fe, tienes que ver que Dios está contigo, y aunque Él esté durmiendo, Él está ahí. Y algunos dicen, bueno, pero es que no activa, está durmiendo. Los discípulos estaban desesperados, pues se estaban hundiendo. Jesús estaba en la barca, pero el tipo dormía. Y parecía que ni se percataba, y parecía que ni le interesaba, que ni le importaba. Y Jesús le dice, ¿por qué estás desesperado si yo estoy aquí? ¿Cómo se te puede ocurrir que esta barca se va a hundir estando yo aquí? Y los discípulos no sabían cómo, pero Jesús tenía los recursos. El domingo pasado hablábamos de las preocupaciones, ¿verdad? De ocupar nuestra mente en cosas que todavía no vinieron en el futuro, por esa inseguridad. Pero la palabra de Dios nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hablábamos de cómo Dios sostiene a las aves, que no pueden plantar, no tienen las facultades que tenemos nosotros. Sin embargo, Dios le provee los alimentos. Hablábamos también de las plantas, que están en peor condición todavía que las aves. Pues las aves pueden, ¿se acuerdan lo que decíamos? Pueden salir y buscar su alimento, pero las plantas están ahí plantadas, no pueden moverse. Y decíamos, ¿cuántos de los que están aquí se pueden mover? Podemos movernos, podemos dar gracias a Dios por esto. Pero dice, Dios tiene recursos y sostiene, y estamos aquí, respiramos. Pablo decía, en Él vivimos, en Él respiramos. ¿Qué estamos diciendo? Si tú estás parado aquí es porque Dios te sostiene. Y los científicos, y el científico entre paréntesis, ellos podrán decir, bueno, este es el resultado de, un montón de factores que producen el equilibrio en tu vida, de que tengas una vida saludable. Quiero decirte, si Dios en un instante saca su mano de tu vida y de mi vida, no cortamos la historia. Porque el que sustenta las cosas es Dios. El que dice tiene las cosas bajo sus manos es el Señor. Y el Señor nos tiene en sus manos. Y hay que creer y hay que tener esa certeza, esa confianza que el Señor está con nosotros y nos sostiene. Y por eso las pruebas, como decíamos, produce la oración. Produce una oportunidad para que podamos orar. Pero también produce una oportunidad para que podamos desarrollar la fe sincera. Y por último, las pruebas nos dan la oportunidad de tener un mayor conocimiento de Dios. Tercer recurso, conocimiento de Dios. Hoy hablábamos de ese Dios que lo conocemos por la fe, o no lo vemos. Te dice, bueno, yo no veo a Dios, pero hay marcas, hay señales de su obra en nuestras vidas. Y tú has experimentado esto. Dice que hay una leyenda que dice de un mercader que tenía un camello y perdió el camello. Y resulta que andaba desesperado buscando el camello y venía por el camino y ve junto al camino un beduino sentado, de esos que están haciendo meditación, y él se dio cuenta, ¿no? Intuyó que aquel beduino hacía mucho tiempo que estaba allí sentado junto al camino, ¿verdad? Y viene y le dice, mire, quiero preguntarle, ¿usted no vio un camello que pasó por aquí? Y el beduino lo mira y dice, dígame,
su camello tiene un problema para caminar en la pata trasera. Sí. Dice, y dígame, ¿el camello suyo es tuerto de un ojo, del ojo izquierdo? Sí, es tuerto del ojo izquierdo. Y dígame, ¿y el camello suyo le falta algunos dientes? Oh, sí, claro, sí le faltan unos dientes. Y dice, ¿y el camello suyo llevaba en uno de sus costales, en uno de sus lados, un costal con miel? Sí. Y dice, ¿y el camello suyo también llevaba otro costal con granos de trigo? Y este hombre dice, ¿pero usted lo vio entonces? ¿Dónde está mi camello? Dice, no, yo no lo vi. Dice, ¿cómo que no lo vio? No, dice, pero mire, yo miro las pisadas, yo puedo ver las pisadas, como la forma que él pisa con el pie de atrás, medio hacia adentro, yo por las pisadas me puedo dar cuenta que ese animal cojea del lado izquierdo. Dice, y es más, me di cuenta que es tuerto porque él va comiendo en el camino y come solo del lado derecho, y hay grama de ambos lados del pasto, hay pasto de ambos lados, pero él come solo del lado derecho, quiere decir que del izquierdo no ve. Dice, y por la mordida me doy cuenta que le falta varios dientes. Y dice, ¿y lo de la miel? Dice, hay las moscas, usted no ve las moscas como los enjambres de mosca como están. Y dice, me di cuenta del grano, me di cuenta de los granos de trigo. Dice, por las aves que se han amontonado, no estaban aquí, pero mire cómo están todas esas aves comiendo trigo. Él no había visto el camello, pero que el hombre estaba seguro que aquel era el camello de él. Habían señales que habían marcado. Y quiero decirte, quizás tú dices, bueno, yo no he visto a Dios con mis ojos, pero las señales de lo que Dios hace cada día en nuestra vida, su presencia con nosotros, su fortaleza, la sanidad que Él ha tenido, la provisión que Él ha traído para nuestra vida, hay marcas ineludibles de esa realidad de Dios. ¡Aleluya! Dios es fiel, Dios está presente, y a través de las circunstancias, a través de estos problemas vemos la mano de Dios y conocemos a Dios. Los problemas nos llegan a conocer a Dios, nos llevan a conocer ese Dios real. Estos discípulos, dice, cuando vieron a Jesús, Jesús dice al mar, calla y enmudece, y en el instante se calmó. Y le entró la chiripiorca a aquellos, ¿no? Les dio un temor tan tremendo que dice, quedaron temblando, ¿no? Diciendo, ¿quién es este, por Dios? Que aún el viento y al mar habla y le obedece. Era un conocimiento que no tenían de Dios. Era un conocimiento del poder de Jesucristo que no lo tenían presente en ellos. Pero esa prueba, esa circunstancia le permitió conocer a Dios. Decirle al que tenés al lado, esta prueba te permite conocer a Dios. Esta prueba te permite conocer que Dios está ahí, que Dios está presente, que Dios es real, que Dios sigue en pie, firme, al lado tuyo para sostenerte. ¿Por qué necesitamos desarrollar la oración? ¿Por qué necesitamos desarrollar la fe? ¿Por qué es tan importante desarrollar ese conocimiento de Dios? Mira, la oración nos permite deshacernos de nuestras cargas. ¿Por qué hay que orar? Porque cuando vienen los problemas, venimos cargados. Dios nos ha dado ese recurso que es la oración y podemos descargarnos. Y quizás en esta mañana has venido cargado, has venido abatido, has venido afligido, has venido sintiendo que en tu vida hay una bola de nieve. ¿Cuántos han dicho así? Esto parece una bola de nieve. A mí la expresión bola de nieve me asusta. ¿A usted le asusta o no? O dice, esto es una bola de nieve, quiere decir una cosa trae otra, y si usted no la resuelve ahora, mañana es más grande y pasado va a ser más grande. Dios te dice, me desespera. Hermano, deja esas bolas de nieve en las manos del Señor. Por medio de la oración podés dejar estas cargas en las manos del Señor. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice?
yo os haré descansar. Quizás en esta mañana, antes que el milagro de Dios, necesitas aprender a poner tus cargas en el Señor. Echa tu carga sobre Jehová, dice el salmista, y Él te sustentará. Él te va a mantener firme, fiel, fuerte, parado. Quizás te dice, pero ¿cómo? Si todo indica que esto no voy lejos con esta situación. Quiero decirte, la mano del Señor te sostendrá. La mano del Señor va a estar allí contigo, pero es en la oración donde, como dice, nos permite deshacernos de esas cargas. Necesitamos desarrollar la fe, como decíamos, porque la fe nos permite tener paz y mantenernos en calma en la tormenta. ¿Cuántos en esta mañana necesitan calma? Necesitan paz. Están tan afligidos, están tan agobiados. Alguien decía, yo en el medio de los problemas me bloqueo tanto y me ato de una manera tan tremenda. Y le decíamos, hermanos, es necesario tener paz, es tener calma. Y esa calma y esa paz viene por medio de tener fe de que Dios está contigo. No lleves carga más allá de la que debes llevar. No estés pendiente si se va a lograr o no se va a lograr. Estate seguro que si Dios está en tu barca, Él va a sostener tu hogar. Él va a sostener tu vida. Y el conocimiento de Dios es tan importante porque nos permite mantenernos humildes delante de Dios y tener un corazón para adorarle. Estos hombres, dice, cuando vieron la grandeza de Dios, no tuvieron otra cosa que hacer que humillarse delante de Dios y reconocer que aquel que estaba allí no era cualquier uno. Aquel era el ser sobre todo, el ser superior, ese ser tan grande, sublime, y no tuvieron otra cosa que rendirse a los pies del Señor. La Biblia habla de varias ocasiones en las cuales los discípulos del Señor, cuando tenían esa experiencia de esas demostraciones tan extraordinarias de poder de Dios, ellos llegaban a caer de rodillas delante de Dios. Quizás en esta mañana te tenés que bajar del caballo. Quizás esta mañana el Señor, a través de este problema, esta prueba, te está mostrando algo que tú no podés por ti mismo, que necesitas humillarte y dejarlo a Dios que actúe. Muchas veces somos tan soberbios que queremos tener nosotros el control de nuestra vida. Queremos llevar la vida de acuerdo a nuestra justicia. Alguien me decía esta semana, pero esto no es justo. Yo le decía, la vida no es justa. La vida no es justa. El único justo es Dios. El único justo es el Señor. El único que dijo ojo por ojo, diente por diente, estaba diciendo medida equilibrada, poder dar a cada uno lo que corresponde. El que le da a cada uno lo que corresponde. El único que actúa con misericordia, el único que actúa con justicia y misericordia es el Señor. Y necesitamos aprender de que no somos nosotros los que vamos a cambiar el mundo, no somos nosotros los que vamos a cambiar las cosas, no somos nosotros los que vamos a poder hacer la transformación. El que hace el milagro, el que hace más allá de nuestras capacidades es el Señor. Y que importante cuando aprendemos a rendirnos delante de Dios y sentimos esa necesidad de venir ante la presencia del Señor humillado y adorarle por lo que Él es. Quizás en esta mañana te hace falta adorar a Dios, te hace falta levantar tus manos a Dios y decirle, Señor, tú estás conmigo, tú estás en el asunto. Yo quiero adorarte, yo quiero confiar, yo quiero orarte a ti, quiero derramar y mi oración delante de ti, quiero expresarme delante de ti, pero en una oración de fe, de certeza, confiando en tu grandeza, en tu poder. Yo invito a que cierres tus ojos por unos momentos. Aleluya. Probablemente hay personas aquí que están pasando una fuerte tormenta. Quizás la tormenta te viene ahora que estás caminando con el Señor. Te has dicho, pero ¿cómo? Justo ahora que decidí ser obediente, ser fiel, me pasan estas cosas. Y a veces decimos, bueno, esta es cosa del diablo. Quiero decirte, estos son cosas de Dios. Estos son cosas de Dios. Porque a través de estas cosas, el Señor está queriendo que aprendas a orar y transformarte en un hombre en oración o una mujer de oración. Un hombre o una mujer de oración. Y cuando hablamos de oración, estamos hablando de aquel que puede hablar con Dios. Aquel que no está esperando que otros
lo hagan por nosotros. Muchas veces es muy fácil pedir oración, pedir que otros oren por nosotros. Y no está mal, la palabra de Dios dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Orad unos por otros, llevar los unos la carga de los otros. Es cierto, la palabra de Dios nos manda a hacer esto, pero esa expresión no exime de la responsabilidad nuestra. Tú tienes la responsabilidad de orar. Tú tienes que orar. Tú tienes que aprender a doblar las rodillas en el medio del problema. Sos tú el que tenés que ir allí al cuarto de oración, cerrar tus ojos, doblegarte delante de Dios y sinceramente abrir tu corazón y hablar con Dios y tener esa comunión con Él. Eres tú. Y en esta mañana el Señor te invita a una comunión con Él. Si has estado alejado de Dios, si has estado caminando lejos de Dios, si no has tenido tiempo para orar, si has corrido, te has preocupado de tantas cosas, las preocupaciones han sido tantas que no has buscado un tiempo para orar al Señor, yo te invito a que en esta mañana lo hagas, en esta mañana ahí donde estás, cierres tus ojos y hables con Dios. Y le digas a Dios de tu situación. Quizás como los discípulos, de tu corazón no salga una oración, sino salga un clamor, un ruego. Señor, por favor, te ruego, ayúdame. ¿Dónde estás? Parece que no estás en mi asunto, que no me atiende. Quizás esa es tu oración esta mañana. Pero tienes que orar. Y si a esa oración tú le añades fe sincera. Y cuando hablamos de fe sincera, estamos hablando de algo tan pequeño y tan simple como poder creer que Dios está en tu barca y que Dios no va a permitir que pasen más cosas de lo que Él ya tiene en sus planes y que no puedes cambiar las cosas, pero que Él te mantiene en tus manos. Quizás te dice: ¿qué de mis hijos? ¿Qué de mi hogar? ¿Qué de mi matrimonio? ¿Qué de mi familia? ¿Qué de mi salud? El Señor te tiene en tus manos. En sus manos te tiene. Que en esta mañana puedas creer. Si a esa oración le añades fe, puedo decirte que vas a ver la gloria de Dios. Y no te sorprendas cuando Dios haga el milagro, sino que ese milagro sea un motivo para vos saber y sea una señal de que Dios camina contigo. Quizás el enemigo te ha tratado de borrar la fe. Quizás el enemigo ha tratado de desacreditar la idea de Dios en tu vida. Quizás el enemigo haya tratado de borrar de tu corazón esa fe que has tenido desde hace tanto tiempo. Pero quiero decirte, esas vivencias que has tenido, esas experiencias en las cuales, si bien no has visto a Dios cara a cara, pero has visto la mano poderosa de Dios sanándote, sosteniendo tu casa, sosteniendo tu familia, son como esas señales del camello que Dios ha estado ahí. Quizás alguien te demande de la fe. ¿Para qué sigues creyendo? Como la esposa de Lot, que le decía a Lot, maldice a Job, y le decía: maldice a tu Dios y muérete. Quizás alguien allí está socavando tu fe. Quizás estás allí manteniendo una fe y te dice: Señor, me sostengo como viendo lo invisible. Pero esa es la fe. Cuando nosotros podemos creer en esas señales que Dios ha dejado en el camino. Si en esta mañana necesitas que Dios abra tus ojos para ver esas señales, quizás has venido diciendo: pero ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en mi situación? ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿Dónde está Él? Si lo único que he sentido, lo único que he visto es un Dios que duerme, un Dios que parece que no me atiende, quiero decirte, Él está ahí. Él está ahí. Clama a Él. Y cuando menos espere, Él se pondrá en pie. Y si tú puedes creer, Él se pondrá en pie. Él en un instante, Él declara la palabra, Él dice algo. Y mira, ni el viento, ni el mar, ni la tormenta, ni no importa la bola de nieve que ve, que esté sobre tu vida. En un instante, Dios es poderoso para revertir esa situación y levantarte del polvo de donde estás y ponerte en un mejor lugar. Aleluya.